Saludos líderes y emprendedores. Si usted es docente y más aún si ejerce las funciones directivas y de supervisión dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en este video les presento cómo llevar a cabo el régimen disciplinario, o mejor conocido como procedimientos administrativos, al personal docente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Quien les habla, su amigo el abogado Magíster Lucas Yegües. Como encontraremos, tenemos las bases legales del régimen disciplinario aplicable al personal docente. En esas bases legales encontramos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Procedimientos Administrativos LOPA, Ley Orgánica de Educación LOE, Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, y también tenemos la contratación única de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esta contratación tiene vigencia hasta el año 2020, pero es bueno conocer que una vez que cambie la contratación colectiva, los procedimientos se deben ajustar a las nuevas contrataciones. Es decir, que una vez se venza ese contrato colectivo, tiene que ajustarse los nuevos procedimientos administrativos, ajustarse a la contratación colectiva para ir apegado a la ley. Igual, si alguna de las leyes sufriera alguna modificación parcial o total. Nos encontramos con el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Dice el artículo 143. Los miembros del personal docente que incurran en incumplimiento de sus deberes serán sancionados disciplinariamente conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación, el presente reglamento y demás normativas jurídicas sobre la materia, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que pudieran derivarse de los mismos hechos y de la sanción que le correspondiere por efecto de otras leyes. Es decir, que si en caso tal el personal docente incurriese en otro hecho que tuviese relación con otro procedimiento de acuerdo a otra ley, por ejemplo LOGNA, se le tiene que aplicar el procedimiento ajustado también a la LOGNA o a la ley que haya infringido en todo caso. Reglamento del ejercicio de la profesión docente, continuaba el artículo 150. Dice que los miembros del personal docente incurren en falta grave en los siguientes casos. Primero, por aplicación de castigos corporales y afrentosos a alumnos. Segundo, por manifiesto negligencia en el ejercicio del cargo. Tercero, por abandono del cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho entrega formal del mismo a quien deba reemplazarlo o a la autoridad educativa competente, salvo que medien motivos de fuerza mayor o casos fortuitos. Este artículo 150 en el numeral 3 es el que se aplica cuando se va a hacer un abandono de cargo. Se tiene que citar este artículo tal como está acá, dado que es el que compete en todo caso para llevar un procedimiento administrativo en cuanto a un abandono de cargo. Reglamento del ejercicio de la profesión docente. Continuamos con artículo 150, numeral 4. Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le corresponden en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil. Esto es cuando el docente no cumple con el procedimiento administrativo en cuanto a entrega oportuna de la evaluación de sus estudiantes, está incurriendo en falta en el artículo 150. Y numeral 5 dice, por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los principios que informan nuestra Constitución y las demás leyes de la República. Tenemos que recordar que la misma Constitución nos dice a nosotros que la educación debe ser impartida, o en todo caso debe estar en manos de personas con reconocida moralidad e idoneidad académica. Por lo tanto, nadie puede violar pues ese principio constitucional, e inclusive que aparece en el numeral 5 de este reglamento. Tenemos que ser personas con una moral alta. Sexto, por violencia de hecho o de palabras contra sus compañeros de trabajo, sus superiores jerárquicos o sus subordinados. El artículo 150, el numeral 7, dice que por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualquiera de los derechos que acuerde la LOE y el reglamento. Se quiere que el personal docente tiene que tener una conducta intachable. Hay personas que deben ser de reconocida moralidad y idoneidad académica. Por lo tanto, somos ejemplos a seguir. Octavo, por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros miembros de la comunidad educativa. Es decir, no puede parcializarse en cualquier situación, sino que sean unas personas cultas, con ética, para poder desarrollar las actividades académicas y administrativas que tenga a bien bajo su responsabilidad. Noveno, por reiterado incumplimiento de las obligaciones legales reglamentarias o administrativas.
El 10º, inasistencia injustificada durante 3 días hábiles en 6 turnos de trabajo en un mes. Esto se conoce como causales para iniciar una amonestación escrita, y si tiene más de 3 inasistencias en el término de un mes, figúrate que ya se puede constituir un abandono de cargo si no la justifica entre los 15 días hábiles que tiene el docente o el trabajador para que justifique. Continuamos. Dice, también incurren en faltas graves los profesionales de la docencia en el ejercicio de cargos de dirección o supervisión de la educación cuando violen o amenacen la estabilidad de los educadores o dieren lugar a la aplicación de medidas legales contra estos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también, los profesores, que tenemos funciones directivas o de supervisión, también podemos incurrir en una falta si nosotros aplicáramos medidas que vayan en contra de la estabilidad de los educadores. Es decir, que un profesional cuando ejerce la gerencia de una institución o supervisa una institución debe conocer lo mínimo de este reglamento para evitar caer en estos tipos de contradicciones en el marco legal. Tenemos el artículo 152, dice, los miembros del personal docente incurren en falta leve en los siguientes casos, de acuerdo al reglamento del ejercicio de la profesión docente: por retardo reiterado en el incumplimiento del horario del trabajo, por inasistencia injustificada al trabajo durante 2 días hábiles en el término de un mes, y por el incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la comunidad educativa. Este es el artículo 152, numeral 1, numeral 2 y numeral 3. Aquí, cuando hablamos de incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la comunidad educativa, es cuando dentro de nuestras obligaciones dejamos de cumplirlas por hacer estas situaciones que no viene al caso, que no son las que recomendadas, en todo caso, de acuerdo al reglamento institucional, los acuerdos de convivencia institucionales que para bien tenga cada institución educativa. Artículo 152, tenemos el numeral 4 del reglamento del ejercicio de la profesión docente: incumplimiento reiterado de las actividades docentes relativas a la planificación, desarrollo de la enseñanza y uso y mantenimiento de las ayudas pedagógicas en el aula. Aquí incurren en estos incumplimientos aquellos docentes que no planifican, que siempre están entregando tarde los recaudos administrativos, aquellos docentes que a veces en algunos casos ni entregan boletines a los representantes de los estudiantes. En todo caso, pues allí está violentándole los derechos a los estudiantes a tener la información oportuna de sus evaluaciones. Retardo injustificado en la entrega de los recaudos relativos a la administración escolar. Recuerden que los docentes tienen un tiempo estimado para entregar a la coordinación y a la coordinación pedagógica, a la dirección del plantel, correspondiente a los boletines para que sea revisado y a la final pues ser entregados sin ningún tipo de error a los representantes de los estudiantes. Entonces, cuando incumplen esto, están violentando este artículo 152 del reglamento. Disposición transitoria primera, numeral 8 de la Ley Orgánica de Educación, LOE. Aquí vamos a hablar de la Ley Orgánica de Educación. Dice, las faltas leves en que incurran los miembros del personal docente podrán ser sancionadas con amonestación escrita o con separación temporal del cargo hasta por un lapso de 11 meses. El órgano rector con competencia en materia de educación determinará las faltas leves, la gradación de las sanciones, los órganos que las aplicarán y los recursos que podrán ser ejercidos por los interesados o por las partes. Dentro del reglamento del ejercicio de la profesión docente tenemos las causales, sanciones y cuál es el ente competente. En este caso, cuando hablamos de amonestación escrita, tenemos causales de una amonestación escrita contemplada en los artículos 152 y 157 del reglamento. Amonestación escrita, artículo 156,
¿Quién ejerce? En este caso, el ente competente, el director jefe y director o jefe del distrito. En este caso, ahorita con la nueva reforma educativa, tenemos que el supervisor de red intercircuital y el supervisor territorial de las instituciones educativas, conjuntamente con el director del plantel y el director de zona educativa. Este artículo 166 de este reglamento. Contempladas también los artículos 152, 162. Este tiene como sanción la separación del cargo, artículo 160. Y quien ejerce el ente competente, el ministro del Poder Popular para la Educación. También tenemos las causales contempladas en el artículo 164, en primera parte, y las sanciones son la destitución del cargo, en este caso de un docente, un directivo o un supervisor que haya incurrido en una falta, y aquí dice destitución, artículo 159 de este reglamento, y Ministerio del Poder Popular para la Educación es el ente competente para actuar y dar un veredicto en esta situación. Ley de Estatutos de la Función Pública. En la Ley de Estatutos de la Función Pública, recordemos que nosotros los docentes, en algunos casos somos funcionarios públicos, en otros casos no somos la administración pública, pero entonces, estas leyes todas nos rigen, tenemos que conocerlas todas, porque trabajamos con público y en todo caso pues ellos también nos rigen a nosotros. Tenemos suspensión con goce de sueldo, artículo 90 y 91 de la Ley de los Estatutos de la Función Pública. Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa fuere conveniente a los fines de la misma suspender a un funcionario o funcionaria público, la suspensión será con goce de sueldo y tendrá una duración hasta de 60 días. Lapso que podrá ser prorrogado por una sola vez. Esta terminará por revocatoria de la medida o sobreseimiento o absolución en la averiguación o por imposición de una sanción. Y el ente competente, el director de zona educativa, para dictar tal medida. Reglamento del ejercicio de la profesión docente, también encontramos causales de amonestación escrita, artículo 157. Son causales de amonestación escrita, 3 amonestaciones orales. Estos quedaron ya derogadas en la Ley Orgánica de Educación del año 2009. Por eso 3 amonestaciones orales ya eso no existe, se tiene que hacer amonestaciones, o mejor dicho, llamados de atención, pero dejando escrito en sus respectivos cuadernos de registro que lleva el personal de directivos o supervisión, libros de acta, de manera tal que sea una prueba para que a la final determine que ha fallado previamente ha fallado y que se le tiene que aplicar posterior una amonestación escrita. La inasistencia injustificada al trabajo durante un día hábil o 2 turnos de trabajo en el término de un mes. Y el tercer numeral de este artículo dice la inasistencia injustificada al trabajo durante 2 días hábiles en el plazo de 6 meses o durante 3 días hábiles en el plazo de un año. Son causales de amonestación escrita. El reglamento del ejercicio de la profesión docente también nos explica el procedimiento para aplicar la amonestación escrita. Y aquí la observamos que la inicia el director del plantel. Notificación escrita primero al docente. El docente tiene 5 días hábiles para que presente y haga sus alegatos. El director de plantel, una vez que ya el docente se incorporó y se determina pues que en su descargo si tiene culpabilidad y que tiene que ser procesado, pues emite el informe en relación a los hechos y conclusiones. Puede concluir, porque si el docente en todo caso justifica su falta, pues archiva el expediente o lo concluye de manera tal que no tiene prosecución. Si se comprueba responsabilidades del funcionario, el director de plantel aplica una amonestación escrita. Procedimiento disciplinario, instrucción del expediente. Reporte presunto abandono de cargo. Anteriormente le hablaba que el artículo 150 y el numeral 3 pues, es el argumento legal para iniciar este procedimiento. Aquí nos habla a nosotros cómo es el procedimiento en sí.
El director de plantel, en primera parte, hace un informe de los hechos, en este caso acta de inasistencia por mes, debe tener las actas de inasistencia, control de asistencia, cualquier otro elemento probatorio que demuestre que el docente ha incurrido en un abandono de cargo, que tiene tantas inasistencias, más de 3 inasistencias injustificadas en el término de un mes, pues obviamente que esto es causal para un abandono de cargo. Oficina de Atención al Ciudadano introduce el informe, o en todo caso la averiguación, distribuye a la coordinación de asesoría jurídica del ministerio. En este caso, si estamos hablando de un estado, en el estado Barinas, sería la coordinación de asesoría jurídica de la zona educativa. Ellos a su vez hacen una revisión del caso. De haber méritos, emite solicitud de orden de apertura de averiguación administrativa. El director o director de zona educativa emite la orden de apertura de la averiguación administrativa. Ahí y los abogados asesores comienzan a hacer su trabajo. Para este caso, para inicio de la fase 1, remiten orden de averiguación administrativa y brindan orientaciones al director del plantel, que es el que inició el procedimiento de abandono de cargo. Seguidamente, el director de plantel debe tener el expediente, recaudos e informes a su mano, todo ordenado, debidamente foliado, y el jefe de la zona educativa emite la orden de averiguación administrativa inicial, y el directivo cita a los docentes y busca a los testigos si hubiera el caso, emite el informe de averiguación administrativa y consigna en zona educativa el informe. Aquí la zona educativa emite un acta de proceder si considera que es procedente el procedimiento levantado por el director, y lo remite a coordinación de asesoría jurídica. La asesoría jurídica designa al instructor y sustancia y cita al docente involucrado en la situación, en el procedimiento de abandono de cargo. Aquí se formulan los cargos y se hace el levantamiento del informe final. En ese encuentro que tendrán en la zona educativa o en el Departamento de Asuntos Legales, Laborales de la zona educativa, allí determinan si hay culpabilidad o no, o si el docente pues ejerció su derecho a la defensa y presentó los descargos que lo beneficien. En todo caso, sus argumentos, pues el procedimiento queda ya en manos del ministerio, en este caso la consultoría jurídica del Ministerio del Poder Popular para Educación, de proceder o simplemente dar por resuelto el caso. Emprendedoras y emprendedores, líderes, en la descripción del video los invito a suscribirse a mi canal Líder y Emprendedor, canal educativo, darle manito arriba, darle like y en la campanita para que sigan recibiendo información útil y oportuna y seguir sirviéndoles a ustedes. Créditos a este importante trabajo: zona educativa del estado Barinas, abogado Magíster Lucas Yegües. Utilizamos como bases legales, fuentes: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Contratación Única y Unitaria de los Trabajadores, Ley Orgánica de Educación, Reglamento General del Ejercicio de la Profesión Docente, Ley de Procedimientos Administrativos y algunos elementos también que se han llevado como antecedentes en algunas instituciones que sirvieron de base para hacer este trabajo y estar al servicio de la población docente.